Según la ciencia, el planeta Tierra ha enfrentado 5 grandes extinciones en su historia. La última de ellas fue la llamada extinción Cretácica Terciaria, que marcó el fin de la era de los dinosaurios. Hoy en día, hay científicos que creen que estamos próximos a una 6ª extinción, una que acabaría con todo rastro del ser humano sobre el planeta. En este episodio, conoceremos cuáles son los eventos más importantes que los científicos creen provocarían el inicio del fin de la era de la humanidad en un futuro no muy lejano. Los escenarios del fin del mundo, según la ciencia. El primer escenario es uno que se creía superado desde los años 90 y es el fin de la llamada Guerra Fría. Tiempo en que las 2 potencias nucleares del mundo, Estados Unidos y Rusia, luchaban por la hegemonía militar, política y económica del planeta bajo constantes amenazas del uso de armas nucleares en un posible conflicto bélico entre ambas naciones. Sin embargo, la guerra iniciada en febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania ha revivido aquellos viejos temores y hay quienes creen que la posibilidad de una guerra nuclear que aniquile a gran parte de nuestra humanidad está más cerca que nunca. Pero ¿qué peligros podría representar para la humanidad una guerra de estas características? Examinemos las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Si multiplicamos sus efectos por millones de veces, imaginaremos el resultado de una guerra nuclear. En el 2019, la Universidad de Princeton de los Estados Unidos publicó una simulación de una posible guerra nuclear de grandes proporciones entre Estados Unidos y Rusia. El estudio se basó en las posturas reales de ambos países, así como los posibles objetivos militares y el daño que pueden causar las armas nucleares en vidas humanas e infraestructuras. Según la simulación, en una guerra total, empleando todo el arsenal nuclear repartido en el mundo, en solo 3 horas habría 2.6 millones de muertes inmediatas y en menos de 5 horas el número de víctimas ascendería a 91,5 millones de personas, que incluye el 34,1 millones de muertes inmediatas y 57,4 millones de heridos. Los científicos advierten que este número debería sumar las personas que morirían por las consecuencias que dejarían estas armas nucleares en el medio ambiente. Según la revista Nature Food, el estallido de estas bombas o misiles provocaría lo que los científicos llaman un invierno nuclear, es decir, la emisión de enormes cantidades de hollín que bloquearían el sol, alterando de esta manera los sistemas climáticos y la producción de alimentos, provocando una gran hambruna que se estima podría durar unos 15 años. Según científicos de la Universidad de Rutgers de los Estados Unidos, solo la hambruna global produciría 5.000 millones de muertes. Además de los efectos ambientales, se debe tomar en cuenta la contaminación radioactiva en muchas de las zonas afectadas, la detención del comercio, una gran crisis sanitaria que llevaría a la muerte a un número incalculable de personas más. No obstante, en esta guerra no todo el mundo moriría por la explosión, la lluvia de fuego y la radiación inmediata. Habría otro tipo de agonías, la pérdida de seres queridos, la multitud de quemados, ciegos y mutilados, la ausencia de atención médica, las enfermedades, las plagas, la radiación duradera que envenena el aceite y el agua, la amenaza de tumores, de niños que nacen muertos o deformes, la desesperanzada sensación de una civilización destruida inútilmente, el saber que podríamos haberlo evitado y no lo hicimos. ¿Y tú? ¿Crees que estamos ante la posibilidad de una guerra nuclear o que jamás un gobierno se atrevería a iniciar una destrucción de estas características? Otro de los escenarios planteados por los científicos que podría acabar con la humanidad es la aparición cada vez mayor de nuevas enfermedades y la posibilidad de más y continuas pandemias como la del COVID-19. Según los científicos, esto es probable sobre todo por las transmisiones de enfermedades infecciosas de animales a humanos, conocidas como zoonosis. Entre los ejemplos más conocidos de zoonosis tenemos el VIH, que saltó de primates a personas, la fiebre del ébola, que se originó por la matanza e ingestión de chimpancés infectados,
o la gripe porcina H1N1 en 2009, que fue un híbrido de virus de aves y cerdos. Según los expertos, uno de los factores que propicia esto es porque el ser humano está invadiendo cada vez más el territorio de animales silvestres, provocando una convivencia entre ellos que deriva en un intercambio de gérmenes y patógenos que luego pueden mutar y saltar a otras personas o sus animales de granja o de compañía que no están inmunizados. Si bien aún no se han confirmado que el COVID-19 haya tenido un origen animal, es muy probable que las pandemias zoonóticas aumenten en los próximos años. Tanto es así que recientemente 17 expertos del organismo intergubernamental llamado IPBES ha calificado los años venideros como la era de las pandemias, asegurando que existen alrededor de 1.7 millones de virus no descubiertos en mamíferos y aves, de los cuales hasta 850.000 podrían tener capacidad de infectar a las personas. Para el multimillonario y filántropo estadounidense Bill Gates, quien advirtió sobre la posibilidad de una grave pandemia en el mundo en el 2015, la próxima pandemia sería mucho más grave y mortal que el COVID-19. También relacionado con las pandemias hay algo de lo cual a las personas no les gusta mucho hablar, que es el terrorismo biológico. Esto es que alguien que desea generar daños puede diseñar un virus. Eso significa que las probabilidades de encontrarse con esto son más que con las epidemias naturales como la actual. ¿Crees que el mundo está preparado para soportar cada vez más pandemias como la que hemos vivido, tomando en cuenta el efecto no solo de la salud física, sino también en lo laboral, económico y psicológico? Y por otro lado, si Bill Gates tiene razón, ¿cómo podríamos combatir esta nueva clase de terrorismo biológico que se avecina y cuáles creen que serían sus repercusiones en el mundo? Otro hecho actual que podría llevarnos al fin de la humanidad es el cambio climático. Más allá de su efecto en la flora y fauna y en la mayor frecuencia y fuerza de algunos fenómenos naturales, el problema del aumento de la temperatura en varios países ha provocado la muerte de miles de personas alrededor del mundo. En un informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado en el 2021, basado en el estudio de más de 14.000 artículos científicos, confirmó que la temperatura media mundial fue de 1,9 grados centígrados más alta entre 2011 y 2020 que entre 1859 y 1900. También que los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1859 y que es prácticamente seguro que las temperaturas extremas, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950. Según datos oficiales, el verano de 2022 en España se batió un nuevo récord de un total de 42 días con olas de calor. Debido a esto, se registró entre finales de abril y comienzos de septiembre la muerte de 4.700 personas en ese país. Lo preocupante es que 3.800 de esas muertes se produjeron solo entre los meses de julio y agosto de este año. En tanto, Reino Unido superó el umbral de 40 grados centígrados por primera vez en su historia. El récord anterior databa de 2019 con una temperatura de 39,1 grados centígrados, mientras que Francia vivió en julio su mes más seco desde que se iniciaron sus mediciones en 1958, e India y Pakistán registraron este año temperaturas hasta de 50 grados centígrados. Además del fallecimiento de personas, las olas de calor en varios países están provocando sequías, la quema de cultivos, incendios forestales, cortes en el suministro eléctrico, derretimiento de carreteras y caminos y muerte del ganado. Según un estudio de las universidades de Washington y Harvard de los Estados Unidos, estos episodios de calor serán cada vez más frecuentes en lugares como Norteamérica y Europa, en tanto que se espera que para 2100 muchos lugares que se encuentran cerca de la línea ecuatorial tengan más de la mitad del año con estas altas temperaturas.
El reto de los gobiernos del mundo es impedir que las temperaturas globales superen los 1,5 grados centígrados o 2 grados centígrados, límites puestos para que estas temperaturas no causen daños irreversibles en el planeta. En abril de 2022, un grupo de científicos realizaron diversas protestas alrededor del mundo para advertir sobre las consecuencias que tendría el calentamiento global en el mundo ante la indiferencia de políticos, empresarios y público en general. I'm here because scientists are not being listened to. I'm willing to take a risk for this gorgeous planet. For my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists in the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone. ¿Por qué crees que, a pesar de todas las evidencias y la advertencia de los científicos, los gobiernos parecieran no hacer caso de este peligro? ¿O crees que los científicos exageran y que el cambio climático no es más que un proceso natural de la Tierra? Pero no todas las catástrofes que prevén los científicos son provocadas por el hombre. Uno de los mayores temores de los expertos son las consecuencias que dejaría la erupción del volcán de Yellowstone, ubicado en los Estados Unidos. La explosión de este volcán podría superar hasta 100 veces la de un volcán convencional. Las cenizas que expulse afectarían a todos los Estados Unidos y Canadá, dejando inhabitable toda esa parte del continente americano. Según estudios, toda persona que viva dentro de un radio de 1000 kilómetros moriría por la explosión. Sin embargo, las consecuencias para el resto del planeta también serían importantes, pues la nube de cenizas bloquearía la luz del sol por lo menos 2 meses, provocando una caída en las temperaturas del planeta de hasta 10 grados, lo que muchos científicos creen que provocaría una nueva edad de hielo en el planeta. El volcán de Yellowstone solo ha hecho erupción 2 veces. La última vez fue hace 631.000 años. Recientemente, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, ha ideado un plan que consiste en perforar la cámara de magma del volcán para verter en ella toneladas de agua para enfriarla. Los especialistas creen que es una maniobra arriesgada, pero ahora es la única salida que encuentran para evitar esta explosión apocalíptica. Y hablando de la NASA, otra de las grandes amenazas para la humanidad sería la misma que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años: la caída de un meteorito. Específicamente, se cree que un meteorito llamado Apophis, descubierto en el 2004 y con 340 metros de diámetro, impactaría con la Tierra en el 2036 y que, a pesar de su reducido tamaño, podría provocar una verdadera catástrofe a nivel mundial. Si bien la Agencia Espacial Estadounidense descartó luego la posibilidad de un impacto, cabe preguntarse, ¿qué pasaría si un meteorito de este tamaño o más grande impactara contra nuestro planeta? Entonces, ¿estamos preparados para evitar el choque de un meteorito con nuestro planeta? Muchos creen que sí. El 26 de septiembre de 2022, la agencia estadounidense logró con éxito estrellar su sonda DART contra el asteroide Dimorphos, de 163 metros de longitud, logrando así desviarlo de su órbita como parte de su misión para defender al planeta de la caída de cualquier amenaza de este tipo que provenga del espacio. Esta es la primera vez que el ser humano logra cambiar de manera deliberada la trayectoria de un cuerpo celeste. Y es que tal vez sean los científicos y su ciencia lo que salve a la humanidad del exterminio. En el 2008, el gobierno de Noruega, junto a sus científicos, creó el Banco Mundial de Semillas, lugar en donde se guardan las semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo, ante la posibilidad de una catástrofe global que acabe con la vida en el planeta. Está construida a prueba de erupciones volcánicas, terremotos de hasta 10 grados en la escala de Richter o radiación. Es por eso que también es conocida como la cámara del fin del mundo. Hasta la fecha, el banco tiene más de 1 millón de semillas.
Pero si la Tierra ya no es habitable, la única escapatoria será ir a la Luna o Marte. Para ello, hay distintos planes que buscan que el hombre llegue a estos lugares y cree una civilización fuera de nuestro planeta. De esto hay iniciativas tanto gubernamentales como la de Estados Unidos o China y de empresas privadas como la de SpaceX, del multimillonario Elon Musk. ¿Crees que el ser humano provocará su propia destrucción? ¿O crees que podrá salvarse gracias a la ciencia y la tecnología? ¿Crees que el futuro de nuestra civilización está dentro o fuera de nuestro planeta? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Random.